Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito Entre Mentes. Hoy estamos con Gonzalo y Alexis y hablaremos sobre la entrevista a Sixto Paz Wells. Además, hablaremos también de dos casos importantes que ocurrieron acá en Chile. Y por último, tendremos un entrevistado de lujo, como es Pedro Ramírez, un ufólogo mexicano. Así que comenzamos con este capítulo con toda la fuerza. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana, amigo? Hola Gonza, ¿qué tal Alexis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy contento de estar acá nuevamente por estas latitudes. Y como tú decías, hoy tenemos un programa bastante interesante, hay muchos tópicos que tocar y la verdad es que se viene muy bueno. La entrevista al personaje Sixto Paz, tremenda y vamos a hablar de aquello. Así es. ¿Y tú, Alexis, cómo has estado? Bienvenido Bien, al Gonzalo. podcast. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, Gonzalos? Yo estoy bastante contento con esta entrevista que pudimos ver y a comentarla, que es lo que toca. Así es. Como tú dices, a comentarla. Mira, Sixto Paz Wells, desde el minuto uno tuvo la disponibilidad de estar con nosotros, de estar en nuestro podcast. Estuvo siempre muy agradecido. Y fue una entrevista bastante interesante, muy al estilo Sixto Paz. Mm. Eh, yo conversaba con un amigo que es de otro programa, de otro podcast que se llama Anomalía Temporal, y él me dice que él no se sale ni un centímetro de su, por decirlo así, de su historia, ¿cachai? De su experiencia. Como hay Mm. otras personas que van cambiando su versión a medida que van contando algo con los años, él no, siempre cuenta lo mismo, es muy certero en los datos y todo. Entonces, en ese punto, creo que, bueno, para mí valió mucho la pena haberlo entrevistado porque yo desde chico que lo veía, entonces para mí es como una persona, un referente en el ámbito ufológico. Así que yo encantado, pues yo no sé qué les pasó, qué les pareció a ustedes la entrevista. A ver si me pueden contar un poco, porque yo fui el que la hice, entonces sería como muy propio dar una opinión. Así que, ¿qué les pareció a ustedes la entrevista? Mira, yo considero que estuvo bastante a gusto Sixto Paz conversando y contándonos su historia. Como tú decías, Sixto Paz tiene una historia que ha relatado a lo largo de los años y la verdad es que yo recuerdo por lo menos la experiencia acá en Chile de entrevistas que pudo haber dado en programas ya sea grabado o en vivo. Yo creo que quizás no era como el contexto para que él pudiera desarrollar el tema aún más. Yo creo que no había quizá una línea editorial más cómoda para él para poder detallar todo lo que hizo en cambio contigo en la entrevista. A pesar de que hay un discurso de cómo fueron la primera vez que él tuvo contacto, cómo lo desarrolló, cómo él genera la historia de sí mismo, su historia, cómo él parte, no sé, practicando algunos tipos de respiración, yoga, etcétera, que finalmente lo llevan al contactismo. Eh, Hay un tema que siempre yo creo que es interesante escuchar de todas maneras a Sixto hablar de su propia experiencia. Mm. Correcto. Y para ti, Alexis, ¿qué te pareció la entrevista? Buenísima, el mismo Sixto lo dijo, se sintió bastante cómodo, se nota el tiro, eh, llama la atención, como te llamó la atención a ti en la entrevista, Gonzalo Santis, a esta mala onda, esta cosa tan punzante que se tiene contra Sixto Paz. Es una persona respetable, más allá de que uno no comparta todos sus puntos o sí los comparta, eh, es un gran valor. Entonces llama la atención esta actitud. De repente uno se pregunta si no hay cierta mano negra. Igual son 49 años de contacto que tiene él de trabajo experimental, así que es un referente sí o sí. Claro, y como él decía en la entrevista que, bueno, tiene 21 libros ya escritos y aparte, como tú dices, una investigación extensa. Y por último, por si fuera poco, él hace estas reuniones, entre comillas, invitando a la prensa para que ellos puedan ver los avistamientos y Mm. tengan experiencias con ovni o ya sea con extraterrestres. Entonces, como tú dices, es como ya como una mano negra que hay contra él, pero, pero a él como que igual le da lo mismo, porque Mm. él sabe que es verdad lo que dice
y al menos lo que nosotros creemos en eso, sabemos que puede ser así. Y en ese ámbito hay una respuesta que a mí me llamó mucho la atención, cuando él tiene esta experiencia con la nave, cuando él sube a través de un halo de luz en el año 86 y los seres extraterrestres lo invitan a una nave y él empieza a relatar un sinfín de sucesos que pasan ahí arriba. Cuenta que primero entra a un salón circular, que tiene luces rectangulares alrededor y que el piso es como un espejo. Después lo hacen pasar a un salón hexagonal con un falto techo compuesto de pirámides invertidas, en un piso acolchado de color mostaza, y en el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, y dentro de esos cilindros habían unos tubos metálicos con minerales, que habían pantallas cóncavas. Estamos hablando del año 86, o sea, para nosotros las pantallas cóncavas vinieron a aparecer hace 10 años máximo. Después que salen 4 seres, uno muy alto y otros 3 pequeños. Y aquí esta parte me llama mucho la atención porque él dice que el ser alto tiene muchos rasgos orientales y los pequeños son de cabeza más grande, y él dice que en un momento cuando se acerca a uno de ellos siente que fueran como androides, como robots, los pequeños, no así el ser grande. Y que bueno, ahí dentro de la nave pasa una experiencia que uno de estos seres tenía como una especie de un libro, y él lo toca y él empieza a ver imágenes. Y el ser más grande le dice que esas imágenes son como de la Tierra, del pasado de la Tierra. Y aquí viene lo más interesante, cuando este ser le dice que la Tierra, o sea, nuestro planeta, fue seleccionado para un proyecto donde nuestra evolución tiene como prioridad las emociones y los sentimientos. ¿Cachai? Entonces, él cuando cuenta esta experiencia, yo digo, bueno, de por sí ya estar en una nave extraterrestre debe ser una cuestión súper espectacular. Pero después pasan un sinfín de cosas. Y si tú te fijas, tenemos hexagonal, círculo, cóncavo, cilindro, pirámides. Tenemos pura geometría dentro de esta nave. Y aparte después la experiencia con el libro y todas las imágenes que le vieron. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Yo para mí esta es como bueno, la entrevista es genial, pero para mí esta es como la respuesta que hay que ponerle más, resaltar más. Mira, a mí lo que me parece es que hay como una serie de detalles que él cuenta reparando en el interior de esta nave que lo hacen bastante enriquecedor ese relato. Como una persona que está en el interior de esa nave, claro, hay una serie de detalles porque, claro, en esta primera sala donde él está, por así decirlo, sala circular, el piso, él habla que era un piso de espejo. En la sala hexagonal se refiere como a un piso color amarillo, mostaza. Y claro, hay un sinfín de detalles como cuando él accede por primera vez a la nave, esta luz que lo parecía transportar ahí, venía, según dice, desde un cristal piramidal que estaba colgado desde el techo. Invertido. Claro, y en el salón hexagonal, él también estaban estas pirámides invertidas. Así es, eso, por lo menos a mí como relato, que esté como el detalle de toda esa geometría es bastante llamativo y, como decía, enriquecedor en el relato. Claro, antes que de preguntarte a ti, Alexis, ¿qué te pareció esta respuesta? Ya que tú tocaste el tema de las pirámides invertidas, yo tengo un libro que se llama El libro de los símbolos de Rudolf Koch, y él en este libro describe lo que significan las pirámides invertidas. En una explicación dice, es un elemento masculino que es celestial por naturaleza y lucha por la verdad. Eso es una explicación. Y hay otra explicación que dice que significa agua. Y ustedes saben lo que significa agua. Significa vida. Entonces, igual es interesante el tema de la geometría y de las señales. ¿A ti qué te pareció esta respuesta, Alexis? Súper interesante, porque estamos hablando de geometría sagrada. Estamos hablando de formas y símbolos ya bastante definidos.
Hay gente como Gustavo Fernández que analiza eso, tiene también material sobre eso. Veamos que también el triángulo para abajo es un componente del hexágono, perdón, de la estrella de David, y claro, simboliza agua y el descenso de la iluminación desde los cielos hasta la tierra. Entonces también hay un simbolismo como místico ahí entre medio, que hay una revelación. Quiero hacer hincapié en lo de en las paredes cóncavas. Él decía que había visto paredes móviles cóncavas. Es muy interesante eso porque hay una hipótesis que dice que, bueno, de parte de estos pseudo escépticos que tanto pululan en el ámbito ovni, que de escépticos tienen poco, dicen que el hecho de que generalmente en los platillos voladores al interior no se vean ángulos rectos en las pirámides y se vean más bien ángulos ovalados, hace referencia a que tenemos como una nostalgia de estar en el útero. Entonces es una psicologización del proceso y es una patologización del proceso. Afortunadamente esta hipótesis fue votada, ¿cachai? Porque incluso en las cifras más generosas se dice que hasta un 10% de la población de Estados Unidos, que es una población que generalmente habla de extraterrestre, pudieran haber sido contactados. Hasta un 10%. No más de un 10%, de ninguna forma. Lo cual igual de todas formas es harto. Entonces, si todos nacemos de un útero, ¿por qué no todos alucinamos, entre comillas, con unas naves que no tienen ángulos rectos, sino que son ovaladas? No es por una nostalgia del útero, es por un tema de geometría sagrada. Ojo ahí a los símbolos. Buen dato, Alexis, porque, claro, como tú dices, se cae al tiro la teoría, porque todo el mundo debería, porque todos venimos de un vientre, pues. Exacto. Entonces, deberíamos tener todo ese mismo sueño o imaginación en este tipo de cosas. Pero bueno, desde acá nosotros le hacemos la invitación a la gente, los que no han podido ver la entrevista de Sixto, que la vean, dejen su comentario, que qué les pareció, para ver si lo podemos invitar en una próxima ocasión, quizá a fin de año, para cerrar el año, podemos traerlo de vuelta para que hablemos más sobre él. Supe que estaba escribiendo un nuevo libro, entonces es interesante y es grato tener este tipo de invitados en el programa, porque una, nos dan un nivel, y dos, lo interesante de las cosas que hablan. Fueron casi una hora de sus experiencias, de sus investigaciones. Nos contó la parte del bolígrafo, de cómo lo trataron de encasillar, de llevarlo hacia una parte donde él quería. Entonces, yo digo, es como tú dices, Alexis, igual que fome que en este mundo, porque tú pienses distinto o porque tú creas en otra cosa, te tilden de loco, de tonto, de bufón, de lo que tú quieras. Si, la verdad es que cada uno es quien, o sea, cada uno puede pensar lo que quiera, y aquí nosotros tampoco estamos para decirle, oye, esto es verdad o es así. La gente sacará sus conclusiones. Así que les dejamos la invitación para que vean la entrevista con Sixto Paz. Y ahora vamos a pasar al caso 1 de este día. Vamos a hablar del incidente de Paihuano, muchachos. Este es un caso que ocurrió acá en Chile, en la cuarta región, en Coquimbo. Sucedió el miércoles 7 de octubre del año 1998. Alrededor de las 4 de la tarde, dicen los lugareños cercanos al Cerro Las Moyacas de Paihuano, que un objeto volador se estrelló en una de las laderas del Cerro Las Moyacas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que dicen los lugareños que llegó gente de la NASA, que llegaron los hombres de negro, que llegó el ejército de Chile y retiró el objeto con camiones, que vieron helicópteros negros, aludiendo a los llamados Black Hawk, helicóptero gringo, que bueno, hoy en día Chile tiene uno, pero en esa época Chile no tenía Black Hawk.
Y se empieza a crear este ambiente donde sale un agente municipal que quería dar una conferencia de prensa para explicar lo que había pasado. Recibió una llamada diciendo que no lo podía hacer. Los carabineros subieron al cerro a ver qué había, dijeron que no había nada. Después, Salfate, yo vi una entrevista que hace Salfate, donde un carabinero que estuvo en el hecho y le dijo que encontraron cuerpos, que encontraron una nave y todo, pero que no lo pudieron contar en su momento porque tenían presiones desde la NASA. Entonces, es un caso bastante interesante y hay una parte que yo recojo de un diario de la época que dice, de un lugareño que se llama Raúl Flores, y dice, el objeto era algo muy parecido a un disco metálico, que irradiaba por el sol un brillo metálico muy intenso. Nunca en mi vida había presenciado algo tan extraño. Por supuesto, no fui el único que lo vio. Mucha gente también presenció lo mismo. Entonces, este es un caso que si tú lo buscas, bueno, fue denominado el Roswell chileno, a ese nivel de importancia. Medios de comunicación, civiles, carabineros, fue mucha gente la que rodeó este caso, y para variar, la explicación oficial fue que había un ejercicio a como 200 kilómetros del lugar, un ejercicio naval, y que fue un dron que se estrelló ahí, que era un ejercicio que estaba haciendo Chile en conjunto con Estados Unidos. Esa es la versión oficial que dieron. O sea, yo creo que ya un dron tampoco es tan grande como para tú decir, fue un dron. Encima estamos hablando del año 98. Obviamente que existían los drones, pero no eran o sea, hoy en día los drones son chiquititos, son así más o menos. Hay otros un poquito más grandes que ocupan para la granja, con los fertilizantes y todas estas cosas, pero a nivel como militar, que sea un dron tan grande como para la gente que lo confunda con un platillo volador, yo encuentro que igual es ridícula, por decir poco menos, la explicación oficial. Yo no sé qué les parece a ustedes este caso, si pudieron investigar más, darme su opinión y vamos conversando sobre el incidente baiguano. Alexis. Ya, ok. Sí, sobre este incidente hay básicamente 5 teorías. Está la oficial, que es la del dron, la que apuntó Gonzalo Santis. Está la del ovni caído, está la del meteorito, está la de la implicación de la NASA o Estados Unidos. Recordemos que la NASA tuvo una base aquí en Chile, en Peldehue, desde el 56 al 89. Y está la teoría de que fue una serie de globos que eran meteorológicos, una teoría acuñada por Arturo Gómez. Arturo Gómez es un astrónomo del Tololo, del cerro, del observatorio del Tololo. Aquí en Chile eso igual movió harto al mundo ufológico. Como tú bien dijiste, Gonzalo, esto fue una especie de Roswell chileno, sin tanta prensa, sin tantas películas y sin tanto bombo, pero fue una especie de Roswell chileno. Entonces, por ejemplo, Raúl Núñez, que es un ufólogo que fue exiliado en su momento y que es muy famoso en Europa, en España, en Barcelona puntualmente, vino acá a Chile a investigarlo. El equipo superior de investigaciones ovnilógicas de Chile también estuvo investigándolo junto a Canal 13, y Rodrigo Fuenzalida al principio se mostró escéptico, por no decir como que descartó el caso, pero después concedió que aquí hubo mano militar. Así que algo se movió, pero no sabemos muy bien qué fue. Mira, a mí me llama la atención primero el horario en el que sucede. Era un horario realmente, bueno, estamos hablando luz de día, estábamos hablando el mes de octubre, o sea, la posibilidad de testigos oculares múltiples era posible. Entender también que esto que se pudo observar hacia el cerro, ponte tú, y distinguir este color metálico, también se habla por ahí que fue observable, y descartar el tema, o sea, hablar del tema dron, porque claro, en ese entonces hablar del uso del dron, claro, no había como el uso comercial que hay hoy en día, ya, por lo que podríamos
claramente atribuirlo a uso de carácter militar, y también la palabra como tal, no sé, tampoco estaba sociabilizada en esos años. Estamos hablando de años 98, ¿no? Me parece. Correcto. Y claro, ¿quién sabía siquiera de la palabra dron? Así que esos elementos también lo hacen interesante a la hora de entender de que efectivamente algo sucedió, hubo testigos oculares, pero además lo que me llama la atención es que, por lo menos en el relato, lo que se dice de aquello es cómo aparecen de inmediatamente agentes de la NASA. Cuando Alexis recién decía que la NASA efectivamente tuvo gente trabajando, pero no hasta ese año. Entonces, Correcto. ¿quiénes quedan representando a la NASA o qué figuras de personas con un cierto nivel de autoridad o no, están ahí investigando y también acallando el tema de, imagínate, ¿quién es la persona que nos pudo hablar en conferencia pública de esto? Fue un agente municipal, creo que fue como ¿Para ser alcalde o no? no? Un personaje más abajo que del alcalde. Ya, Así como, a ver, ¿cómo decirlo? Como el jefe de prensa, por darte un ejemplo, una cosa así. vale. Que él había citado a la prensa, a un punto de prensa, y recibe una llamada. Y cuentan los lugareños, o esta misma persona dice que efectivamente era una persona que hablaba inglés, y al hablar el español le salía muy como hablan los gringos español, pues tú cachai, pues. ¿Me entendí? Entonces era como muy natural. A mí lo que me pasa con este tipo de casos es que yo digo, a ver, aquí están, como decíamos anteriormente, los militares están involucrados, ¿cierto? Entonces ya hay algo raro, porque ¿qué necesidad tienen la gente que vive en un pueblo que está ubicado en el Valle del Elqui, pueblo chiquitito? ¿Qué necesidad tienen ellos de inventar esta historia para después, ¿cómo se llama esto? Hacerla grande, explicar que hubieron un platillo, que esto, escucharon un sonido, y después le dan una explicación, la explicación oficial que siempre, bueno, en Rockwell también dijeron que habían sido un globo meteorológico. Sí. ¿Te acuerdas que hay una foto en el diario donde sale un oficial de la Fuerza Aérea como agarrando un pedazo así como de papel aluminio súper Sí. ordinario, ¿cachai? Sí. Entonces tú te ponías a pensar y decís, ya, está bien. Estamos hablando en lo de Rockwell, si es que no me equivoco, fue en el 47, claro. Y ya, y esto fue en el 98, ya. Pero ya la sociedad ha cambiado, ¿cachai? Yo lo que no entiendo es que cómo nadie se ha dado el lujo de investigar esto así a fondo. De decir, ¿sabes qué? Oye, hagamos porque tú buscas en YouTube y en YouTube hay cosas que han hecho personas así como nosotros, videitos, cápsulas, lo que aparece de repente en la prensa, lo que se ha hablado en algún matinal o en algún programa donde ha estado Salfate u otro ufólogo, pero nada más, o sea, no hay un libro, no hay nada, como nadie ha pegado el pique para allá, hablar con los lugareños y que expliquen bien, que hagan bosquejo y todo eso, ¿cachai? Entonces, eso es lo que me llama la atención, cómo las partes oficiales callan este tipo de cosas. Oye, Gonzalo, disculpa, me perdí un poquito cuando mencionaste el tema de que habían estos personajes que hablaban como con este acento un poco gringo. Español champurreado, sí. Sí, porque me hace pensar como en estos contactos de la isla Friendship, donde también habían estas personas que te hablaban y comunicaban contigo y también parecían ser como personas de habla inglesa intentando hablar el español. Me quedé ahí un poquito con ese detalle de que sucediera en aquellos años. Sí, mira, bueno, se me viene a la cabeza el programa OVNI, un capítulo de una persona que cuenta que tuvo una experiencia con unos extranjeros en un hostal. Yo no me acuerdo específicamente de cuál capítulo era o del caso, pero sí que él tiene un intercambio de palabras con esta gente, con unos turistas, y ellos le empiezan a decir cosas como de su vida. Y ponte, pasan como 3 días, y ellos después los va a buscar y le dicen en el hostal que no están. Y no tenían registro de los nombres que habían escrito, eran falsos, y la persona lo aludía a los hombres de negro, porque él algo sabía o había visto, ¿cachai? Yo tengo una experiencia, yo no la quería contar, pero el Gonzalo sabe porque yo en el trabajo se la conté.
a mí hace poco me entrevistaron para un programa de experiencias paranormales o con ovnis de historia. Y yo conté mi experiencia y conté algo que no lo puedo decir acá, porque a lo mejor me llaman de nuevo, y lo quiero, y de algo que descubrí en un lugar X de acá de Chile. Yo se lo conté a esta persona, al que me entrevistó. Y al día siguiente yo voy en la micro hacia el trabajo y me llama un número 0. En mi celular decía 0. Yo contesto y le digo, ¿aló? Sí, hola, hola. Me dice, hola, hablo con Gonzalo Santi, sí. Sí, le digo, ¿qué necesitas? Yo pensando que eran de estas como para ofrecerte planes o celulares. Y me dice, no, es que sabes que tú ayer tuviste una entrevista. Y yo así como, ¿qué cresta? ¿Cachai? Que yo quedé para adentro, po. Y me dice, tú tuviste una entrevista y tú hablaste de un tema, pero ese tema no debe salir. Todo lo demás que dijiste no importa, pero ese tema en específico no puede ser nombrado. Porque si sale a exposición, ese tema es un lugar sagrado y va a ser manipulado, va a ir gente, lo va a destruir y nosotros no queremos, bla, bla. Así que por favor sácalo y chao. Y me cortó y chao. Y sabes que yo quedé tan asustado que yo iba en la micro mirando para los lados así como, ¿qué cresta, pues, bueno? Llego. ¿En algún momento pensaste que era una broma? Sí, por supuesto, pero ahí lo que pasa es que lo único que sabían que me habían entrevistado era la persona que me entrevistó, que es un compañero también de trabajo, que él tiene un programa parecido al de nosotros, pero de otro ámbito. Por supuesto yo y mi señora, ¿cachai? O sea, mi señora jamás me va a hacer una broma así, y el que me entrevistó menos. Entonces yo llego al trabajo y le digo, oye, Giovanni se llama él, le digo, Giovanni, sé que necesito conversar contigo. Y voy y le cuento esto y queda para adentro y me dice que yo también tengo que contarte algo, me dice. A mí se me borró todo el audio de la entrevista. Y me queda mirando y yo le digo, ¿pero cómo? No sé, llego a mi casa y no tengo audio de entrevista. Y eso nunca me había pasado. Yo he grabado 40 y tantos capítulos y la primera vez que me pasa que se me borra el audio. Y nosotros verificamos que había audio todo ese día una vez terminado esto. Entonces, como dice Alfonso, yo lo llevo a esto, es parecido, ¿cachai? Yo no sé si han sido los hombres de negro, no sé quién habrá sido, yo no lo puedo decir, pero que pasó, me pasó. A mí me ha pasado creo que con 2 teléfonos y un computador, con el computador anterior. No es raro, creo que un investigador que sacó un libro sobre la recta provincia también le pasó lo mismo. Hay cosas que no les gusta que uno hable. También hay una hipótesis en la misma línea de que dice que los supuestos hombres de negro son más bien entidades, ¿cachai? No es ninguna agencia gubernamental, ni mucho menos, sino que son entidades como acosadoras. ¿Cachai? Es una continuación de la experiencia misma. Ok. Gonza, quiero hacer un alcance para los que están viendo y escuchando esto. Tú ya me lo dijiste a mí, pero quiero que se diga acá. Ese llamado, aclaremos que en el mismo móvil o teléfono celular aparece como llamada 0. Así tal cual, aparece el número 0, número está 0. llamando. Y tú lo contestas y la voz de quien te habla, ¿hombre o mujer? Hombre. El acento de esa persona, un acento chileno, no, español neutro. Sí, es un español champurreado, o sea, es una persona que efectivamente habla español, pero no es su idioma nativo, ¿cachai? Es como que yo hablara inglés, llamara a un gringo hablando inglés, el buen va a cachar que yo no soy gringo, pues. ¿Me entendí? Que yo hablo así como, bueno, no puedo decir cómo, pero sí. ¿Me entendí? Entonces igual para mí es heavy porque, bueno, hoy día yo también te mostré otra cosa y de esos grupos que me agregaron y yo me salí al tiro porque como que uno no sé si está más expuesto cuando hace este tipo de investigaciones o nosotros que nos juntamos a conversar sobre este caso, y como que uno queda más expuesto a la gente, ¿cachai? Aunque nuestro podcast aún no es tan masivo, pero aún así causamos ruido. Hay gente que le molesta que se hable de este tipo de cosas. Entonces, pero no importa, nosotros vamos a seguir. Y para cerrar el tema del caso 1, yo creo que nosotros como programa, en algún momento, deberíamos hacer una investigación y retomar este caso, proponérselo a ustedes, a Ángela, a Manuel, que es nuestro productor,
que hagamos un viaje algún día, no a corto plazo, puede ser en un año, que nos programemos y hagamos un viaje y hagamos una investigación seria sobre este caso. Creo que se lo merece, no por el fenómeno ovni como tal, yo creo que se lo merece la gente que vive allá, que ha sido igual en algunos casos ninguneada, ¿cachai? Como lo mismo que le había pasado a Sixto Paz. Entonces, yo no sé qué les parece a ustedes que podríamos hacer un tipo de investigación extra, hacer como un documental, no sé. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que toparíamos solamente con los que tú sabes, porque que vamos a topar. No sé si sería bueno nombrarlo, no porque sean paranormales, pero me refiero a la parte militar. Pero por lo menos hacer un recuento, una recopilación de experiencia de la gente Correcto. o hablar con más personas, sí, estaría súper bueno. ¿A ti qué te parece, Gonza? Sí, mira, a mí lo que siempre me llama la atención en todo fenómeno, experiencia o evento pasado es el relato, lo que queda. Sixto Paz tiene un relato de lo que él comenzó a vivir tempranamente en su juventud. Este suceso, el Roswell chileno, también es un relato donde hay testigos, donde hay personas. Y finalmente, quiero decir con esto cuál es el valor, cuál es el aporte, cuál es la función del relato en la vida común de las personas, que no solamente les interesa el tema como tal, en este caso nosotros, en este programa, sino que imagínate, este caso del que estamos hablando recién, es algo que sucede a plena luz del día, y hay personas común, corrientes y silvestres que se vieron enfrentar a este fenómeno, que lo vieron y que también quedó seguramente como un relato en su comunidad, en el lugar, así como, oye, alguna vez sucedió esto acá en este lugar. Así que siempre no está de más investigar, saber, obtener más relatos. Ese es mi punto, el tema, qué es lo que se dice en el fondo y cómo se dice, cómo se sociabiliza en el fondo y cómo en algún momento, no quiera lo uno o no, se presta para un sinfín de cosas. Quienes Correcto. no lo creen, escépticos, etcétera, etcétera. Así es. Así que ya saben, amigos de Paiguano, pronto vamos a estar allá investigando más sobre este caso. Y ahora vamos a ir con un nuevo caso ocurrido en Copiapó. Muchachos, les presento este caso que es bastante interesante porque dicen que es el primer caso documentado de la edad moderna. Esto ocurrió en el siglo XIX, un 16 de marzo de 1868, y fue publicado en el diario El Constituyente de Copiapó. ¿Ya? Lo que describen en aquella época los lugareños, al igual que el caso anterior, nos basamos en lo que dice la gente que observó el fenómeno, es que dice, ayer, a eso de las 5 de la tarde, ojo con la hora, algo parecido, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina, esto fue en la mina Fantasma, y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires un ave gigantesca, que a primera vista tomamos por las nubes. Después dice, a medida que el objeto en cuestión se acercaba, infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un Dijin de las 1001 noches. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas, la cabeza del monstruo parecía la de una langosta, mientras que su cuerpo solo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se dejaba ver. ¿Qué es lo que pasa? Mi impresión es que la gente en esta época y en épocas anteriores veía algo y lo trataba de asimilar a algo que ellos conocían. Me explico. Supongamos, en la Biblia hay muchos pasajes donde dicen que carros de fuego en el aire. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en esa época, por dar por ejemplo, existían los carros. No sé, Los Ángeles y cosas. Entonces ellos trataban de asimilar a algo que ellos veían y lo trataban de describir. Aquí, claro, describen una figura prácticamente
como un monstruo, podría ser. Pero es lo que ellos asimilaban. Y yo no sé qué les parece a ustedes este caso, porque, bueno, se dice que sería el primero documentado en la era moderna. Y yo me acuerdo de este caso porque yo lo leí en un álbum de Salo, en el álbum de OVNI, y sale, es como el primer caso que muestra. Entonces, te doy la palabra, Alexis, para ver si, porque al parecer tú tienes como una hipótesis sobre este caso. Sí, este caso yo lo conozco de hace un buen tiempo, honestamente se me había olvidado, pero ahora refrescando la memoria, yo tengo una hipótesis. Como tú bien dijiste, Gonzalo, este caso es considerado el primer avistamiento de la era más moderna, pero tampoco es el primer avistamiento de Chile. El primer avistamiento de Chile, por supuesto que es muchísimo antes. La versión oficial es la que tú dijiste, hubo una construcción aérea, entiéndase lo que se entienda por eso, que estaba volando bajo sobre Copiapó. Otra gente lo describió como un pájaro gigante que producía un ruido metálico. Mi hipótesis, que esto puede ser asimilado a la aparición del hombre polilla. ¿A qué me refiero con la aparición del hombre polilla? ¿Qué es el hombre polilla? Es un ente sobrenatural que se ha detectado en varias partes, que aparece a modo de anuncio o advertencia cuando se aproximan calamidades para las comunidades que residen en cierto sector. ¿Cómo es esta criatura? Una criatura humanoide de 2 metros de altura, alas siempre abiertas y fijas en la espalda, ojos brillantes y un cuello corto. Por lo tanto, tiene como una especie como los búhos que tienen sus orejas. A este también se le forma como una especie de cachos, por decirlo coloquialmente, lo cual es asimilable a lo que decían los lugareños, que este monstruo tenía cabeza de langosta. Entendamos que tenía una especie como de tenazas en las cabezas, ¿entiendes? Es una distorsión visual. Esta criatura ha sido ligada a la aparición de ovnis y a fenómenos paranormales. Ha sido investigada por el ufólogo mundialmente famoso John Keel a finales de los 60 en Estados Unidos. Apareció en Virginia Occidental durante el año 66-67 y su aparición se conecta con la caída del puente Silver Bridge. O sea, apareció, generó todo un tema paranormal y ufológico en la zona, una oleada de ovnis, y al poco tiempo se cayó el puente Silver Bridge en Ohio, el 17 de diciembre de 1967. Ahí murieron 46 personas. Entonces estamos viendo un patrón. Por ejemplo, otros 2 casos para aumentar esto. En 1986, el hombre polilla aparece en Ucrania y al poco tiempo sucede el desastre de Chernobyl. Aparece en Chernobyl. En el año 2001, el hombre polilla aparece en Nueva York. Hay fotos incluso de un hombre alado pegado a rascacielos de Nueva York. Hay fotos. Si fuera el hombre polilla, tengamos en cuenta esto, porque se apareció en Copiapó el 16 de marzo del 68, perdón, ¿Sí? Y 140 días después, el 13 de agosto del 1868, hay un terremoto en Arica. Y en este terremoto murieron 700 personas. Fueron devastadas Arica, Iquique y un montón de localidades por ahí cercanas, incluyendo Copiapó. No solamente hay un Mothman como de este periodo de la edad, como de la modernización de Chile, si quisiéramos decirlo así, sino que también hay otros casos más actuales. Por ejemplo, en el año 2013, si esto fuera un hombre polilla, hubo una ola de avistamientos el Tolten, en la Araucanía, y se relacionó con tragedias en el sector y en la región. El 2013 fue precisamente el año en que la violencia de los separatistas mapuches se incrementó y la familia Luxinger Macay murió quemada. Bastante análisis, Alexis. Yo creo que tus aportes son más que interesantes. Hay una serie de eventos separados por años, concatenados el uno del otro, frente a esta figura en este caso, el hombre polilla. Yo quería hacer un alcance sobre lo que señalaba el diario, ¿no es cierto?, donde decía, cito,
pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un Dijin de las 1001 noches. Aquí tenemos que año 1868, estamos viendo, hablamos de que la relación en ese entonces era a partir de un elemento, en este caso literario, ¿no es cierto? Gonzalo Santi al comienzo también hablaba esta referencia a ámbito literario, pero bíblico. La función dentro del tema hombre polilla en tanto mito insertado en la sociedad actúa también como tipo mensajero en este caso, catástrofe de toda índole, de todo matiz. Entonces, eso a mí me llama la atención, ¿no? Así como siempre hay un relato, hay una imagen puntual que se relaciona, bueno, estamos hablando de 1868, referencia literaria, que era lo que se tenía a mano. Hoy en día nuestras referencias pueden ser múltiples en diferentes plataformas, ¿sí? Hace sentido, ¿no? Que por lo menos en aquel año el diario hiciera ese como linkeo hacia un libro bastante conocido hasta hoy en día, ultra famoso, ¿no? Ese era mi pequeño alcance en cuanto a... Es como que la gente que observó este fenómeno trata de buscarle alguna explicación, añadiendo a lo que hablaba el Gonza. Pero es interesante tu hipótesis, Alexis, porque una puede ser coincidencia, Sí. pero ya cuando se repite muchas veces y la descripción es casi idéntica. Exacto. Entonces, claro, como puede ser un ovni, puede ser también este hombre polilla que tú llamas. Y yo no lo había pensado de esa forma, la verdad, no lo había linkeado como a este fenómeno. Pero es interesante también saber que en Chile pasen este tipo de cosas, ¿cachai? Sí. Que nosotros estemos cercanos a todo esto y que no se hable tanto del tema, porque este caso sí que yo no lo había escuchado hasta antes de hacer la investigación para nuestro programa, yo no lo había escuchado. Bueno, aparte en el álbum que yo le nombré de Salo, que ahí salía una referencia, pero nunca se nombró al hombre polilla, como tu hipótesis, ¿cachai? Y por eso, aquí iba yo con el caso anterior de decir que no es una obligación de nosotros, pero creo que sí hay como un interés de nosotros en hacer investigaciones sobre estos temas, en que no nos quedemos con esto, ¿cachai? Podemos hacer una investigación, obviamente no podemos entrevistar a la gente porque ya están todos muertos, pero sí, esto salió en el diario. Entonces se pueden buscar, como tú dices, un montón de casos donde podemos ver si realmente apareció el hombre polilla. Yo recuerdo que para el terremoto del 2010 y fue en Dichato fue el maremoto, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Sí. Dicen algunos lugareños que también vieron una figura en el mar de unos seres minutos antes de que pasara esto. Entonces ya como que se hace costumbre. Oye, ¿cómo fue ese relato? ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, creo que sí. Por ahí escuché, leí algo de eso, pero más o menos, ¿cómo fue ese relato? Mira, yo por lo que tengo recuerdo, porque esto yo lo vi hace mucho, es que minutos antes de que fuera el terremoto y posteriormente maremoto, personas vieron luces en el mar, ¿ya? Al frente de la costa de Dichato. Y minutos antes del maremoto, ellos vieron a seres, a personas, pero no eran personas, eran... No podría describírtelo porque ellos nombraban como seres, como que eran, pongámosle, como figuras humanoides. Y los vieron ahí y posterior a ese avistamiento viene el maremoto. Entonces yo les cuento esta experiencia que no es mía, pero me viene a la mente por lo que decía Alex del hombre polilla. A lo mejor era el hombre polilla que también estaba ahí. Es probable, también se vio en la parte más boscosa, más de cordillera. También pasó que cuando la gente se retiró a los bosques por miedo a una inundación, o sea, no tan de cordillera, pero en las mesetas del centro, se registra avistamientos de hombres primates, así como una especie de pie grande, aquí en Chile. Entonces, claro, hay varias entidades que se manifiestan. Por eso,
ese es mi punto, que, a ver, Chile es un territorio tan extenso y tenemos todos los climas que hay en el mundo, los tenemos acá en nuestro territorio, y a mí me llama, insisto, me llama la atención que este tipo de casos, y que sea el primero documentado como lo nombrábamos, no tenga la relevancia que debería tener, ¿cachai? Oye, Gonza, pero tú me decías que aquel relato tú lo conseguiste por medio de... Lo viste en un álbum. Ahí es donde... El de Copiapó, sí, en un álbum de Salo. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de coleccionar ese álbum. Sí, ¿de qué año estamos hablando, más o menos? 99. 98, 99, correcto. Sí. Mira, ya, y ahí estaba la referencia de esto que pasó en Copiapó. Así es, sí. Tiene un relato en una página y habla del caso de Copiapó, y justamente lo destaca por ser el primer avistamiento documentado, ¿cachai? De la era moderna, como decía Alex. Entonces, ya, pero es un álbum de, estamos hablando de hace cuántos, 10, 20 años, más de 20 años atrás, ¿cachai? O sea, sí, casi 25 años. Tú buscáis referencias en internet y no hay casi nada, pero casi nada del tema, o sea, es muy poco, muy breve. Entonces, como un tema que es tan importante, a lo mejor es tan importante para nosotros, para la gente a lo mejor no es tan importante, ¿cachai? Y yo le estoy poniendo mucho a lo mejor. Oye, pero igual interesante la línea editorial que haya querido hacer una referencia a aquello. En aquellos años también yo creo que pasaban muchas cosas también en la televisión chilena. Había un tema del Mundial 98 también, donde también había muchos entrevistados, y si bien recuerdo por ahí andaba Sexto Paso, ¿no? En esos años andaba mucho la televisión chilena, invitó a algunos programas, así que... En el Viva el Lunes creo que alguna vez tiene que haber estado. El mismo Sixto, en tu entrevista, Gonzalo, dice que lo invitaban mucho a programas como de farándula, donde habían cómicos básicamente para que se burlaran un poco de él, pero terminaban hablando en serio, terminaban abriéndose frente a él. Pues, es que lo que él dice, bueno, como haciendo una recapitulación ya del caso 1 y caso 2, y juntándolo con el tema de Sixto Paz, es que estos temas, a la gente que no cree en ellos, como que siempre tienen la desfachatez de decirte, que tú estás loco, estás inventando cosas. Y yo lo que les decía delante, en el caso de Paiguano, ¿por qué la gente de Paiguano? O sea, yo he ido al Valle del Elqui, es gente súper amorosa, es gente muy tranquila, ¿cachai? ¿Por qué ellos van a inventar una cuestión así? Van a decir, yo vi un platillo volador. ¿Por qué? ¿Con qué sentido? Con ninguno. En el caso del OVNI en Copiapó, ¿por qué un periodista que escribe en un diario importante, el Constituyente, se va a dar el tiempo de escribir algo como lo que escribió? Para que después, imagínate, cuántos años después venga Alexis y dé la hipótesis del hombre polilla. Claro. Y que yo creo, 150 años después. Imagínate, 150 años después, viene Alexis a Edo y dice, chiquillo, este puede ser el hombre polilla. Entonces, yo digo, aquí yo creo que a la gente en general le falta un poco más de analizar las cosas, de no siempre, porque el otro piensa distinto o cree en otra cosa, está mal, está equivocado, ¿cachai? No, pues todos tenemos, a lo mejor el Gonza no cree, a lo mejor sí, o a lo mejor tú, Alexis, sí, no, pero son puntos de vista distintos, ¿no? Claro. Pero para nuestra gente, para nuestra audiencia, investiguen más de los casos, chiquillos. Bueno, del de OVNI en Copiapó no van a encontrar mucho, pero del caso de Paiguano hay mucha gente que ha hecho videos, cápsulas en YouTube, y son casos interesantes, así que le hacemos la invitación para que hagan un seguimiento a estos casos. Y ahora vamos a ir con una entrevista a Pedro Ramírez, que es un ufólogo mexicano, muchachos, que él cree que ya los extraterrestres están con nosotros. Por eso queríamos hablar de estos dos casos, que son antiguos. Y vamos a ver qué resulta de esta entrevista. Así que estamos con todo el ánimo y todas las ganas. Y pasamos la entrevista y después concluimos y damos nuestro recomendado, a ver si ustedes le quieren recomendar algo a la gente. Y si no, preparen algo para que la gente ahí pueda interesarse más en estos temas. Así que vamos con la entrevista a Pedro Ramírez. Bueno, aquí estamos con Pedro Ramírez, ufólogo mexicano. Aparte, él también es periodista, así que es mi colega. Destaca dentro de la ola de los ufólogos mexicanos de la época de los 90. Ha colaborado con Televisa, CNN,
la National Geographic. En el año 2022 estuvo exponiendo en Barcelona dentro del Congreso Mundial de Ufología, perdón. Así que bienvenido a nuestro podcast, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Muy bien, y pues muy agradecido por estar aquí. Para mí es un honor estar con investigadores, con gente interesada en el fenómeno OVNI y sobre todo pues para hablar de lo que nos ha apasionado toda la vida, ¿no? Que es la presencia extraterrestre aquí en el planeta Tierra, aunque muchos todavía lo nieguen. Correcto. Pedro, y en ese sentido, tú hablas de esta pasión. ¿Desde cuándo que tú empiezas a interesarte en el fenómeno OVNI como tal? Pues mira, a partir de un avistamiento que yo tuve a la edad de 9 años, yo pensé que se me había despertado una inquietud por el fenómeno, pero hoy te puedo decir que a mis 52 años de edad, pues se creó un vínculo con el fenómeno OVNI en ese momento. Yo tenía 9 años, salí como cualquier niño a la calle, iba a la tienda y en ese momento vi un grupo de personas. Yo no había visto el objeto porque vi un objeto volador no identificado, un disco volador perfectamente definido, pero yo no lo había visto, sino que lo que a mí me llamó la atención fue que este grupo de personas estaban diciendo o estaban hablando de que le hablaran al ejército, que hablaran al aeropuerto, y entonces, bueno, yo como niño pues me interesó, dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué quieren hablarle al aeropuerto? ¿Por qué quieren hablar que el ejército venga? Y cuando volteo la vista hacia el cielo, hacia donde ellos estaban observando e incluso señalando, pues veo un disco volador perfectamente definido que se bamboleaba con el aire, yo me imagino, con este movimiento de hoja que nosotros conocemos como bamboleo, y reflejaba la luz del sol. Era un objeto abovedado, o sea, con una cúpula muy brillante, y por la parte de abajo era oscuro, pero estaba perfectamente definido, no era un objeto pequeño. Bueno, yo lo alcancé a ver pues claramente, y eso me impactó pues de manera sublime, porque dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, que este aparato que está ahí volando o suspendido, ¿por qué llama tanto la atención de estas personas? Y pues en ese momento yo el término OVNI nunca lo había escuchado, ni en ese momento lo mencionaron. Posteriormente, bueno, pues yo supe que estos objetos les hacían llamar OVNIs, objetos voladores no identificados, y desde ahí pues surge este interés, pero pues también se crea un vínculo con este fenómeno. Posteriormente de ahí, pues yo de alguna manera me empiezo a documentar, en ese tiempo aquí en México había una revista muy conocida que se llamaba Duda, otra que se llamaba Contactos Extraterrestres, y pues empecé a consumir todo lo que hablaba del fenómeno OVNI, porque pues yo quería interesarme como niño, como joven, pues me interesaba este fenómeno, o sea, me impactó tanto en ese momento. Posteriormente, pues cuando empiezo la adolescencia, pues me olvido un poco del tema, porque obviamente pues entras en otra etapa de tu vida, pero sucede algo que me marca nuevamente. Yo estando dentro de mi habitación, yo la compartía con mi hermano, y en ese momento él no se encontraba, eran aproximadamente las 8 de la noche, me recuesto boca arriba, ya estaba oscuro aquí en México, y bueno, yo vivía todavía obviamente en la casa de mis padres, y de repente entra una esfera de luz, bueno, yo me imaginé que era de luz o de energía, muy brillante, pero esta luz no iluminaba la habitación, nunca la iluminó. Nosotros la conocemos como luz sólida, o sea, una luz que se encuentra como encapsulada, y se puso sobre de mí. ¿Como nunca un Foo tuve Fighter? No, porque los Foo Fighters son bolas de fuego, o sea, se conocían como bolas de fuego, eran bolas rojas que se acercaban mucho a los aviones de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, e incluso también de parte del otro bando también, pues también los llegaron a ver. Pero no, esta era una esfera de energía, por así decirlo, que entra a la habitación, cruza paredes, cruza ventanas, y pues yo me quedo muy sorprendido. No me dio miedo, pero sí me impactó el hecho de no saber de qué se estaba tratando. Esta luz o esta esfera, vuelvo a repetir, nunca ilumina el cuarto. Entonces estaba como encapsulada la energía,
y posteriormente eso, bueno, pues nunca tuve pérdida de tiempo, nunca escuché voces en mi cabeza, nunca tuve un contacto telepático. O sea, para mí fue también muy desconcertante el saber que no había ocurrido absolutamente nada. Lo que sí recuerdo, y lo comento constantemente, es que cuando esta esfera entra a la habitación, la ventana del cuarto daba hacia la calle y estaba del lado izquierdo. Cuando yo recuerdo que esta esfera estaba sobre de mí, posada sobre de mí, la ventana estaba del lado derecho, como si la dimensión de las cosas hubiera cambiado. O sea, fue algo muy extraño que yo recuerdo porque, pues, evidentemente recuerdo que cuando la esfera estaba posada sobre de mí, pues la ventana estaba de este lado, cuando en realidad, pues no, la ventana siempre estuvo del lado izquierdo y ahora se encontraba del lado derecho. Eso es lo que recuerdo en ese momento. Yo pensé que solamente había sido una visita, una experiencia que yo había vivido. Yo hoy te puedo decir a este tiempo y con estos años que llevo recorridos en el fenómeno OVNI, que ellos querían que yo tuviera la absoluta certeza de que el fenómeno OVNI era real, porque si tú bien sabes que dentro de este fenómeno pues se viven muchísimas situaciones que en ocasiones te hacen dudar verdaderamente de que existe el fenómeno, porque te llevas muchos chascos, muchas desilusiones. A veces vas tras un caso que consideras que es verdadero y resultó que era falso. A mí me sucedió en varias ocasiones, muchas fotografías, incluso a mí me tocó recibir el primer video falso de la historia en cuanto a generado de manera digital. A mí me tocó vivirlo y tuve que investigar el caso y bueno, resultó que era falso y pues hubo muchas desilusiones en el momento. Y si yo no hubiera vivido esa experiencia a la edad de 15 años, te lo aseguro que yo hubiera dejado de creer en el fenómeno OVNI en ese momento. Hubiera dicho, esto no existe, esto es una mentira, pero gracias a esa experiencia que tuve a la edad de 15 años, yo tenía la certeza de que esto era real, que a pesar de que iba a haber muchos fraudes dentro de este fenómeno, existía algo real y que siempre me hizo creer en este fenómeno y por eso seguí y he seguido luchando para continuar difundiendo este fenómeno. Pedro, y en ese sentido, después de estas experiencias que tú tienes, me imagino que te dedicas a investigar y dentro de estas investigaciones, ¿tú tienes algún ufólogo que tú consideres como tu referente? Bueno, aquí en México había un ufólogo que ya murió, muy conocido, que también era tocayo mío, o sea, nos llamábamos igual, el señor don Pedro Ferri Santa Cruz, que es pionero en México del fenómeno OVNI. O sea, él fue el pionero del fenómeno OVNI. Tal vez mucha gente a nivel mundial no lo conozca, no sepa de él, pero él incluso fue el primero que hizo un congreso de ufología aquí en México, en el estado de Acapulco, Guerrero. De hecho, trajo al mítico Allen Hynek, al director del proyecto Libro Azul. Estuvo aquí en México y estuvo en ese primer congreso por allá de los años 70. O sea, un pionero, un referente del fenómeno OVNI aquí en México. Y pues por supuesto que respeto y admiro a muchos otros investigadores a nivel mundial. Hay muchísimos. No quisiera mencionarlos porque obviamente pues se puede quedar mucha gente fuera de mención y la verdad es que hay muchos que han hecho muchísimas cosas extraordinarias. Creo que todos han dado su aportación a este fenómeno. Perfecto. Dentro de estas investigaciones tenemos entendido, Pedro, que tú descubriste a través de Google Maps del volcán Kilauea había registrado un ovni. ¿Nos puedes contar más sobre esto? Y aparte, también tenemos entendido que tienes varias imágenes de ovnis volando en el volcán Popocatépetl. ¿A qué se debe este fenómeno que siempre estén tan cerca? En el caso de Chile, en la isla de Pascua, también han habido hartas apariciones en los volcanes que hay. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno, crees tú? Mira, primero déjame platicarte. Nosotros fuimos pioneros aquí en México de mira, aquí se formó un grupo llamado los Vigilantes del Cielo en febrero de 1992. Esto a raíz de la gran oleada que se genera en los años 90 aquí en México. Esta oleada comienza en los volcanes mexicanos, en el volcán de fuego de Colima y en el volcán Popocatépetl. 4 años antes de que este volcán Popocatépetl hiciera erupción,
o empezara su etapa eruptiva, nosotros ya avistábamos y alertábamos incluso en aquellos momentos a los noticieros que no hacían tanto caso a las llamadas luces del volcán, porque así les llamaban. Ellos pensaban que tal vez el volcán generaba cierta energía que provocaba, así como cuando hay terremotos o sismos, y ustedes lo viven mucho también allá, somos muy similares en ese sentido, que tenemos y padecemos mucho de los sismos, al igual que Chile. Se generan luces por la fricción que provocan muchas veces las placas tectónicas o lo que se mueve por debajo de la tierra. Entonces ellos consideraban que las luces que se estaban viendo en el volcán 4 años antes de su etapa eruptiva posiblemente eran solamente manifestaciones en ese sentido. Pues bien, nosotros ya alertábamos que estas luces no se trataban, que habían sido provocadas por el magnetismo del volcán, ni que eran provocadas por ninguna cuestión natural, sino que eran objetos voladores no identificados que se estaban manifestando ahí, que posiblemente el volcán Popocatépetl iba a hacer erupción próximamente. No nos creyeron. 4 años después, el volcán entra nuevamente en su etapa eruptiva y los ovnis comienzan a llegar y los ovnis comienzan a introducirse al volcán. O sea, empiezan a entrar al cono volcánico y empiezan a ver diferentes grabaciones. En ese tiempo todavía no había estas cámaras de monitoreo volcánico y pues evidentemente no se captaron grandes imágenes. Sin embargo, lo poco que nosotros llegábamos a hacer, pues que nos dirigíamos a esos lugares, pues evidentemente hizo que hubiera un registro de las manifestaciones de aquellos años 90 sobre el volcán Popocatépetl cuando entra en esa etapa eruptiva. Incluso periodistas fueron también a ver las diferentes luces del volcán, como les llamaban, y obtuvieron imágenes increíbles. Ahora, en cuanto a lo de Kilauea, pues precisamente por eso que yo sabía que todos los volcanes activos del mundo registraban ovnis muy cerca de ellos cuando entraban en su etapa eruptiva, pues yo me di a la tarea de buscar en Google Maps. Dije, bueno, pues seguramente puedo encontrar, como así mucha gente ha podido encontrar objetos voladores identificados muy cerca de estos volcanes a través de Google, pues me di a la tarea de buscarlo. Empecé a buscar, a rastrear, y sin querer, por así decirlo, en algún momento dado, pude voltear la cámara de Google Maps hacia esa área y bueno, pues no sé si fue una cuestión de suerte, pero al final de cuentas, pues el objeto apareció muy claro, y te puedo decir que es muy similar o casi idéntico al que se posó recientemente el 8 de enero sobre el volcán Popocatépetl. Una chica que salió a fotografiarse con su novio, salieron de día de campo y empezaron a tomar fotografías, y en una de ellas aparece una nave, porque no podemos decir un objeto volador no identificado, una nave sobre el cráter del volcán Popocatépetl. O sea, clarísima la imagen, y es muy similar, o yo creo diría casi idéntica a la que se puede ver a través de Google Maps muy cerca del volcán Kilauea. ¿Por qué sucede esto? Para mí, evidentemente, considero que los ovnis están tratando de regular la energía o las emanaciones volcánicas o las emanaciones eruptivas de los volcanes. ¿Por qué? Porque si hubiera una gran erupción volcánica, pues evidentemente aquí en México afectaría muchísimo. Yo tengo la teoría o la hipótesis de que los extraterrestres vienen a ayudarnos. No nos vienen a salvar, pero sí vienen a ayudarnos, sobre todo para evitar catástrofes de tipo apocalípticas, a donde el ser humano no tiene las posibilidades de controlar. O sea, nosotros imagínate que un supervolcán como los que están en Yellowstone, que hiciera erupción, esos llamados supervolcanes, si llegaran a hacer erupción, la gente tal vez ve una erupción y dice, bueno, entró erupción, no pasa nada, o sea, es un área despoblada, es un área en la que a nadie le afecta. Tan solo la ceniza del volcán Popocatépetl recientemente causó un gran caos en las ciudades cercanas como Puebla, como Morelos, causó un gran caos. Si un supervolcán en cualquier parte del mundo llegara a hacer erupción, tan solo las cenizas y todo el material que arrojara podría provocar incluso que se obstaculizara la luz del sol.
y esto en una amplia área, lo cual podría provocar incluso la muerte de muchas, no solamente de especies, porque obviamente de que dependen de la luz del sol, sino que incluso sembradíos podrían podrían morir o no se podrían dar las cosechas, y esto podría provocar incluso una hambruna. Que no conocemos las dimensiones de ello, porque también dependería de qué tanto, porque de aquí a que se desvaneciera esa nube de cenizas, pues evidentemente ya el daño estaría causado. Entonces no es cosa menor. Yo considero que por eso los alienígenas, los extraterrestres o los ovnis, como quieran verlo, están tratando de evitar una catástrofe de tipo apocalíptica, y por eso están en los volcanes. Además de que ellos utilizan el campo magnético de la Tierra para poder trasladarse dentro de la atmósfera terrestre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tuve la oportunidad, bien lo decías al principio, en 1995 viene un equipo de National Geographic atraídos por las llamadas luces del volcán, aquí el volcán Popocatépetl, y tuve la fortuna de acompañarlos. Ellos traían un equipo muy sofisticado para ese tiempo, en 1995, para medir la energía que se emanaba en el lugar. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? De que cuando llegamos al lugar, las agujas se empezaron a disparar. Se empezaron a disparar las agujas. Ellos consideraron y pensaron que posiblemente sus aparatos científicos se habían descompuesto. Entonces los llevaron a la ciudad de Puebla a repararlos, que era la ciudad más cercana que se encontraba de ahí, de esa área, y pues determinaron que el equipo no estaba dañado, no había sufrido ningún daño, que lo que sucedía es que era tal el magnetismo que existía en el lugar que disparaba las agujas, o sea, no se podía medir, o sea, era tanta la energía que se encuentra en el lugar que no se podía medir, imagínate tú. Entonces, yo pienso que ellos, estas áreas que nosotros conocemos, como en muchas partes del mundo que les conocemos como zonas calientes, en donde regularmente se ven estos objetos voladores no identificados, son lugares de mucho magnetismo, y más adelante te voy a explicar el por qué. Y ellos utilizan estas áreas para trasladarse como si fueran grandes autopistas, grandes carreteras por donde ellos pueden transitar. Entonces, esa es mi teoría, y además, pues de que están haciendo algo para evitar grandes emanaciones o grandes erupciones en los volcanes. Perfecto. Pedro, una consulta. Tú hablas de que estos seres vienen a ayudarnos, no a salvarnos. Para ti, Pedro, ¿quiénes son los extraterrestres? ¿Son seres que vienen de planetas lejanos, seres de otras dimensiones? De los dos. No solamente vienen de un solo lugar. Se hablaba de Orión, se hablaba de Zeta Reticulum, se hablaba de las Pléyades, pero hoy en día considero que teorías como las de otras dimensiones, incluso seres interdimensionales, que así se les tendría que llamar, muy probablemente, Jacques Vallée fue el que determinó también en su momento, el investigador, el ufólogo Jacques Vallée, fue el que también fue el primero que empezó con esta teoría de los llamados seres interdimensionales, y considero que existen seres interdimensionales. Creo que así como hay seres que vienen de otros planetas, de otras galaxias, posiblemente incluso puedan venir de otros universos. La misma ciencia ha hablado ya recientemente que existe la posibilidad de multiversos, o sea, que no sea el único universo en el que nosotros habitamos, sino que haya más universos, que incluso, así lo ha dicho la ciencia, y lo puede la gente buscar en internet, que incluso posiblemente no estén regidos ni siquiera las mismas leyes físicas en las que estamos regidos en este universo, o sea, de ese tamaño. Entonces, creo que estos seres vienen de diferentes partes. Por fortuna, todos los seres que yo creo que han venido, pues no son seres hostiles. Yo solamente he visto una hostilidad de parte de ellos, y ahorita si quieres te la platico. Por supuesto. ¿En qué momento es que considero que ellos han sido hostiles, pero esta hostilidad ha sido justificada? Esa hostilidad de la que hablas, ¿nos podrías contar esa experiencia, Pedro?
Sí, claro. Mira, muchas personas dicen que, oye, no vendrán a invadirnos, no estarán manipulando al planeta, no estarán manipulando a los seres humanos. No, yo creo que si ellos hubieran querido, ya lo hubieran hecho y lo hubieran hecho perfectamente y nosotros estaríamos total y absolutamente sometidos. ¿Por qué? Porque esa tecnología con la que estos seres cuentan para poder viajar de un planeta al otro, pues difícilmente podríamos nosotros controlarla. La misma... el mismo Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que esta tecnología está muy, muy, muy avanzada. Lo han determinado así el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Mira, yo cuando vi la primera hostilidad de parte de ellos, yo siempre he visto seres benévolos, siempre. O sea, yo siempre he visto seres benévolos que nos invitan a un despertar de conciencia, a ser mejores y que nosotros tratemos de sobrepasar nuestras diferencias y tratar de unirnos para un fin común y lograr llegar a las estrellas juntos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues somos seres bélicos, de naturaleza bélica. Nadie podría entender en el planeta o nadie puede justificar cómo es posible que después de una pandemia tan grande como la que tuvimos que vivir, esa pandemia del COVID-19, en donde murieron más de 6 millones de seres humanos y siguen muriendo, incluyendo a mi padre. ¿Cómo es posible que después de eso, pues muchos pensaríamos que vendría un despertar de conciencia, una hermandad entre nosotros? Estuvimos confinados, estuvimos asustados, la muerte tocó la puerta de muchísimas, de miles y de millones de personas en el mundo. ¿Cómo podría alguien en el planeta Tierra imaginar que después de eso vendría una guerra absurda entre Ucrania y Rusia? O sea, nadie podría imaginar una barbarie que se ha estado viviendo durante estos últimos años y dices, ¿cómo es posible después de lo que acabamos de vivir como humanidad? Porque esto no fue una cuestión que solamente fue focalizada en un país. No, esto fue un evento mundial a donde a todos nos afectó, a todos, económicamente, moralmente, espiritualmente, gente murió, muchísimas personas, muchas personas nos enfermamos. Yo también me enfermé durante la pandemia y con esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, cómo va a reaccionar tu cuerpo ante el virus. O sea, independientemente de que si fue creado o no, que evidentemente sí fue creado, pero deliberadamente muy posiblemente lo soltaron. Pero más allá de eso, todos tuvimos que vivir esta situación. Entonces, ¿cómo era posible que vendría una guerra posteriormente a esto y que nada de esto cambiaría? O sea, ni siquiera por haber estado casi de rodillas la humanidad, cambiamos interiormente. Pero en fin, bueno, el 1 de septiembre de 2016, en pleno Cabo Cañaveral, un ovni, un objeto volador no identificado, destruyó e hizo detonar en 1000 pedazos un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX de este señor Elon Musk. Ni siquiera lo tocó. El video no fue grabado por un aficionado, no fue grabado por una cámara externa, fue grabado precisamente por las cámaras de la NASA y las cámaras de la SpaceX. Cuando este cohete estaba haciendo supuestas pruebas de los motores, un ovni pasa a hipervelocidad y sin tocarlo, muy posiblemente a través de un pulso electromagnético, lo hace estallar en 1000 pedazos. Cualquiera diría, ¿por qué un ovni está atacando un cohete en una base terrestre, en una base de la NASA, en una mítica base como lo es Cabo Cañaveral? Se dice, y a mí 2 días antes me habían mandado información. Yo no soy conspiranoico, yo no me gustan las cuestiones de conspiración, y no es que no me gusten, lo que pasa es que muchas veces se exagera muchas cosas ahí y no me gusta que estas cosas no estén basadas en algo real. Pero a mí 2 días antes me habían mandado información que ese cohete de la empresa SpaceX, que iba a lanzar conjuntamente con la NASA, llevaba material bélico al espacio.
Entonces, en una llamada carga útil, y de hecho todos los cohetes de la SpaceX tienen relación con la milicia de los Estados Unidos y utilizan una llamada carga útil, la cual no se puede saber su contenido. No sabemos qué es lo que lleve, nada más se le conoce como carga útil. No se dice qué es, qué era. Sin embargo, en los círculos conspiranoicos se hablaba y se manejaba que este cohete iba a llevar material bélico al espacio. Entonces, esto fue lo que hizo que estos alienígenas, estos extraterrestres, no permitieran que este cohete llevara este material bélico al espacio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros nos podemos autodestruir si queremos, podemos hacer estallar todas las bombas que tengamos y podemos acabarnos como humanidad, nosotros no podemos llevar nuestra guerra al espacio, porque el espacio le pertenece a todas las razas que lo habitan. O sea, nosotros no podemos acabar o interrumpir o desequilibrar o dañar el equilibrio del cosmos. O sea, nosotros no podemos llevar nuestra guerra allá. Y desde ese día, todas las misiones del SpaceX son seguidas por ovnis o vigiladas o monitoreadas por objetos voladores no identificados, y nosotros tenemos los registros. O yo tengo los registros de muchos monitoreos extraterrestres que han realizado, y durante mis conferencias las he presentado y he mostrado. Por eso te digo, yo me baso en las evidencias, en las imágenes, porque no me puedo basar en rumores nada más. Y sin embargo, cuando ocurrió eso, yo no lo creí. Yo no creí que este cohete llevara material bélico al espacio. Y cuando veo 2 días después, que lo hacen estallar y que se ve el objeto a hipervelocidad que pasa y lo hace estallar en 1000 pedazos, pues me quedó claro que los extraterrestres realmente sí están preocupados por la humanidad, pero también están preocupados por el espacio. Pedro, y en ese sentido, este tipo de envío metódico de material bélico al espacio, que se hace obviamente a espaldas de la ciudadanía, tiene que ver con la intensificación del fenómeno ovni a nivel mundial. Sí, en parte puede ser, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con esa frecuencia que se está emanando desde todas partes del mundo. Mira, ha venido una nueva conciencia, yo le llamo una nueva conciencia cósmica, en la cual el ser humano ha empezado a despertar. ¿Qué quiero decir con este despertar de conciencia? Quiero decir que la gente ha empezado no solamente a ver la cuestión material, ver hacia afuera, sino que ha empezado a ver hacia adentro, hacia ese ser de luz que todos tenemos y que habita en nosotros. Entonces, al vernos hacia nosotros, al venir a estos despertares de conciencia masivos que han estado ocurriendo en diferentes partes del mundo, ¿qué es un despertar de conciencia? Muy simple, un nuevo estado de conciencia donde puedes empezar a ver, a sentir y a hacer cosas que antes no podías hacer, sobre todo amar a los semejantes. Entonces yo creo que esta vibración cósmica o esta vibración que está emanando el ser humano está atrayendo a muchas razas del universo, porque somos una civilización que está no solamente creciendo a nivel tecnológico, pero muy rápido. O sea, ¿cuándo íbamos a imaginar que tú vas a estar en Chile en este momento y yo voy a estar en México hablando contigo en tiempo real? O sea, era algo que solamente la ciencia ficción de repente manejaba, pero creo que incluso ha rebasado ya mucho a la ciencia ficción. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar en un YouTube? Íbamos a empezar en Facebook, en Twitter. ¿Cuándo íbamos a pensar en estas plataformas que nos han acercado a nivel mundial a todos? O sea, entonces hemos estado creciendo a nivel tecnológico muy rápido. Hemos tenido un salto tecnológico desde ahí, y ahí sí es cierto, desde el estrellamiento o el incidente de Roswell entre el 2 y el 4 de julio de 1947. Y ahorita te platico también ese asunto. Bueno, entonces este salto tecnológico, pues obviamente también pone en alerta a las civilizaciones del espacio, porque nosotros de alguna manera hemos ido avanzando en ese sentido, pero también considero que tenemos que avanzar de manera espiritual. No, o sea, todo tiene que estar equilibrado. O sea, no puede tener una civilización, una alta tecnología sin un despertar de conciencia o tener esa esencia espiritual, porque imagínate cómo vas a manejar esa tecnología.
¿Cómo la vas a manejar? ¿Para construir o para destruir? Si es para destruir, pues de nada va a servir estar tecnológicamente avanzados si al final de cuentas la vamos a utilizar para destruirnos. No, es para construir y para que nosotros algún día podamos lograr lo que hoy muchas civilizaciones del espacio lo están haciendo, que es cruzar el espacio y de alguna manera también igual cuidar o proteger a otras razas, o tal vez ser sembradores de vida. ¿Quién te dice que no? Ellos ayudaron a que la raza humana pues pudiera ser lo que somos ahora, ¿no? Seres pensantes, y que hayamos podido evolucionar. Perfecto. Pedro, esto tiene que ver con los conceptos de nueva era y la necesidad de creer. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo tengo esa frase de que es momento de creer. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a la gente, si tú no crees, si tú no estás, los mismos científicos, si no creen que una fórmula, si no creyeran que pueden descubrir algo nuevo, pues evidentemente ni siquiera lo intentarían hacer, porque entonces estarían negados a que algo pudiera ocurrir, algo nuevo pudiera ocurrir. Yo por eso le digo a la gente, mira, si tú no abres esa posibilidad para creer, pues evidentemente nunca, así yo te presentara un extraterrestre de frente y te dijera, mira, este ser es extraterrestre, en ese momento lo niegas. Y ¿sabes qué? No te creo. No, ¿por qué? Porque estás negado completamente. Entonces tenemos que tener esa posibilidad de creer primero. Y si quieres tú analizar más adelante o cuestionar lo que tú quieras, no importa, está bien, pero estás abierto a la posibilidad de creer. Y sí, efectivamente, hemos entrado en una nueva era del fenómeno OVNI. Yo creo, esta oleada comienza en el 2015. Recordemos que el fenómeno OVNI se maneja por oleadas. Vino la oleada de los 40, la oleada entre los 60 y los 70, la oleada de los 90. O sea, este fenómeno se maneja por oleadas. Incluso muchas personas pensaron que esta oleada iba a comenzar en el 2012 por el término de la llamada cuenta larga del calendario maya. Si ustedes recordarán que incluso salieron películas del 2012, el fin del mundo. Incluso y muchas personas decían que el mundo se iba a acabar y que iba a haber una gran transmutación planetaria. Y no es que no haya ocurrido nada, ocurrieron grandes cosas, pasaron situaciones muy interesantes. Incluso por ahí hay una fotografía de la pirámide de Chichén Itzá, donde se ve caer un rayo justo sobre la base de esta pirámide. Entonces, hubo muchas situaciones, hay imágenes de ovnis muy interesantes. Sin embargo, esta oleada comienza en el 2015 nuevamente en los volcanes mexicanos. ¿Por qué te digo esto? Porque las cámaras de monitoreo volcánico comenzaron a fotografiar nuevamente las luces y aparecieron, ojo, ¿cuándo empieza una gran oleada? Cuando aparecen los platillos voladores. Cuando tú empiezas a ver los discos voladores, es indicio inequívoco que ha comenzado una nueva oleada. Una nueva oleada ovni ha comenzado. Y eso fue lo que fotografió y se grabó en los volcanes mexicanos. En ese momento yo dije, comienza una gran oleada. Y no me equivoqué, sí se incrementa con la llegada de la pandemia. Pero esta ya había comenzado en el 2015. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo el registro de ellos. Incluso en las conferencias muestro el registro desde el 2015 a la fecha de todos estos volcanes y de lo que ocurrió en el 2015. Yo llevo de alguna otra forma una agenda en ese sentido, una bitácora, y ¿por qué? Porque pues, para mí es muy importante seguir el registro de esto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una nueva era y es momento de creer. Pedro, hablaste de la importancia de la espiritualidad y del fenómeno OVNI, que tenía que haber un equilibrio. ¿Crees tú en la posibilidad de un encuentro abierto entre extraterrestres y la humanidad, pero a gran escala? Mira, el encuentro masivo, como muchos los quisiéramos que ocurriera, que sucediera, así como la película de Independence Day, donde las naves se posan sobre las grandes ciudades y entonces todo mundo puede ver claramente que efectivamente ha llegado el gran día. Yo creo que esto todavía va a tardar. Sin embargo, no quiere decir que los contactos, el contacto masivo va a tardar, pero los contactos individuales están ocurriendo.
Mira, les platico a tu público y a ti. Hace 4 años yo tuve un despertar de conciencia. Este despertar de conciencia yo lo busqué a través y ni siquiera sabía qué iba a ocurrir. Y yo simple y sencillamente estaba buscando a través de mi interior muchas cosas que de alguna manera pues me causaban daño o molestias emocionales, y pues traté de estar bien en ese sentido, de llenarme y alimentarme espiritualmente. Cuando ocurre este despertar de conciencia, pues evidentemente entras en un estado muy armonioso, en un estado en el que pues lo material finalmente en ese momento pues derrotas al ego, y el ego es el que pues te exige muchas cosas. Entonces en ese momento sientes no necesitar nada de lo material. Sí tienes que comer y hacer las necesidades físicas como cualquier persona, pero no sientes la necesidad de tener cosas materiales. Entonces estás muy armonioso. Yo digo que es un estado como mesiánico, más o menos. Y esto me duró pues bastante tiempo, la verdad, me duró mucho tiempo, ¿no? En lo que vas cayendo, ubicándote y tratando de asimilar todo lo que acaba de ocurrir internamente en ti. Bueno, al año, yo estando aquí en la casa de todos ustedes, me despierto como a las 5 o 6 de la mañana, todavía estaba oscuro aquí en México, no recuerdo la fecha exacta del mes en que ocurrió. Me despierto y subo a la azotea de la casa a observar el cielo. Regularmente, durante mucho tiempo, yo les puedo decir que muchos campamentos, muchas vigilancias nocturnas yo realicé a lo largo y ancho de México, incluso en otros países, para observar estos objetos en zonas calientes. Y sí, los llegué a grabar. Yo tengo más de 300 registros de objetos voladores no identificados en gran parte de la República Mexicana. Sin embargo, en aquellos tiempos pues hacíamos señales con las lámparas, con las luces. Hoy en día los hacemos con el rayo láser. Yo les digo estímulos luminosos para tratar, cuando en ese tiempo los veíamos cruzar la bóveda celeste, o los veíamos salir de algún barranco, o los veíamos salir de alguna pared, porque estos objetos llegan a salir de las paredes, como en el caso de este pueblo mágico llamado Tepoztlán, Morelos, donde surgen de las paredes estas luces o estos objetos, como si fueran puertas dimensionales o interdimensionales, y aparecen. Nosotros les hacíamos señales con luces para que se detuvieran, para que interactuaran con nosotros, para que hicieran algo, pero no hacían nada. O sea, nunca nos contestaron. Los podíamos grabar, los podíamos ver, pero no contestaban, no se detenían, no se acercaban a nosotros, y era un poco frustrante, ¿no? Porque verlos, estaban ahí, pero no nos hacían caso. Cuando yo entro en esta frecuencia, porque es una frecuencia finalmente, cuando yo después, dentro de este despertar de conciencia, entras a una frecuencia que ellos detectan. Yo bromeo un poco diciendo que entras así como que pasas del AM al FM, pero no cualquier FM, sino el FM estéreo, ahí donde está todo bonito, donde la música se escucha clara, exacta. Entonces entras en esa frecuencia que ellos detectan. Y esto ya no lo había dicho Billy Mayer. Billy Mayer ya había hablado incluso de esto, pero cuando no lo has vivido, pues no entiendes el por qué de esto está ocurriendo. Bueno, subo y en ese momento veo un pequeño objeto que venía, pero recordemos que en muchas ocasiones, y bueno, allá en Chile tienen cielos muy claros, allá en el desierto, ustedes tienen zonas extraordinarias para ver la bóveda celeste. O sea, son lugares mágicos que ojalá yo un día pueda conocer. Entonces veo que este pequeño objeto viene, y pensé que podría ser un satélite. Como hay cientos de satélites que a veces con el reflejo del sol o a cierta hora de la mañana, pues llegan a reflejar la luz del sol por la distancia y pueden brillar y se pueden ver. Bueno, entonces, pero los satélites no pueden cambiar de trayectoria. Ellos llevan una órbita definida, porque entran en esa órbita y empiezan a dar vueltas, pero es como si entraran a una caída libre. O sea, ellos no pueden estar cambiando de dirección, ni pueden zigzaguear, no pueden hacer eso. Es un satélite y entra en una órbita donde fue posesionado, y ahí está girando. Bueno, pues entonces empiezo a ver este pequeño objeto que empieza a cambiar de ruta y a moverse.
Entonces me doy cuenta que efectivamente se trataba de un objeto volador no identificado. Ingenuamente, si tú quieres, Gonzalo, ingenuamente, le hago un saludo con la mano. O sea, fue ingenuo, fue algo natural, algo que yo no tenía, pues ni siquiera pensaba que iba a subir en ese momento. Yo simple y sencillamente subí por el estado anímico que me encontraba en esos momentos. Y este objeto seguía avanzando, y en la mente tal vez dije hola, alguna cuestión desde el otro punto, de mi lado izquierdo, más o menos a esta altura, otro objeto comienza a hacerme destellos. Esto ha ocurrido en los últimos tiempos. Ellos están interactuando con nosotros, lo están viviendo los grupos de contacto a través de meditaciones, a través de protocolos de contacto que ha implementado, uno muy famoso que ha implementado el doctor Stephen Green. Entonces, esto está ocurriendo y esto me da la certeza de que yo había entrado en esa frecuencia que ellos detectaban. Entonces, hoy ellos saben de mí, yo sé de ellos y obviamente este vínculo continúa y ha continuado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera uno puede, yo no me siento mesías, evidentemente, yo he vivido experiencias extraordinarias y especiales, pero yo no soy una persona especial. Yo soy una persona común y corriente que ha tenido simple y sencillamente experiencias extraordinarias o especiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que de alguna otra forma también ellos han movido sus hilos para tener una misión. ¿Cuál puede ser mi misión? Pues ser difusor del fenómeno ovni o estar difundiendo el fenómeno ovni como lo hemos hecho hasta ahora, porque al final de cuentas, pues bueno, esto no es fácil, porque sabemos que se requieren de recursos, no los tenemos y sin embargo, pues por una de otra manera hemos podido estar aquí ya durante muchos años. Ya son 30 años en los que yo he tenido la fortuna, más de 30 años en los que yo he tenido la fortuna de investigar y estar muy cerca del fenómeno ovni, lo cual pues creo que mucho se debe, pues sí, a mi entusiasmo, a mi decisión de hacerlo, pero yo creo que he tenido ayuda del exterior. Perfecto, Pedro. Pedro, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo ves tú el futuro de la humanidad con todo esto que está pasando, con el tema del incremento de los avistamientos ovni, del despertar de conciencia que dices tú? Nosotros entrevistamos a Sixto Paz y él nos hablaba de que en sus contactos él hace como una meditación para poder tener contacto con los seres. Entonces, ¿cómo ves tú con todo esto que pasa el futuro de nuestra humanidad? Yo creo que con todo lo bélico que somos, con todo lo que puede estar ocurriendo, a mí un amigo periodista me decía que él había perdido fe en la humanidad por todo lo que veía, lo que ocurría. Aquí en México se vive con los cárteles y cosas muy terribles aquí en México. Y a nivel mundial, pues evidentemente hay un desconsuelo por muchas de las cosas que ocurren o que hacen las grandes potencias en el hecho de no ayudar a la humanidad en general, ver solamente por sus intereses. Pero yo quiero decirte algo, Gonzalo. Yo, a pesar de todo lo malo que se pueda ver, a pesar de toda la barbarie de la que hablábamos en Ucrania, en Medio Oriente, en muchísimas guerras que se han llevado alrededor del mundo, yo sigo teniendo fe en la humanidad. Yo sigo teniendo mucha fe en la humanidad. Yo estoy seguro que tarde o temprano nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a poder superar todas nuestras diferencias y que vamos a trabajar en un fin común para que nosotros finalmente podamos llegar a las estrellas. ¿Qué es esto? Que esto es lo que realmente quieren los extraterrestres o los alienígenas. Quieren que nosotros podamos algún día lograr lo que ellos han logrado como especie. Ellos han logrado ponerse de acuerdo y han podido enfocar todos sus recursos en fines pacíficos y por eso han podido llegar hasta acá. Por eso ellos pudieron. ¿Te imaginas de esta manera bélica en la que nadie se pone de acuerdo? Pues imagínate cuándo nosotros vamos a poder cruzar el espacio, si vamos a utilizar la tecnología para autodestruirnos. Creo que cuando la tecnología se utiliza para bien, pues evidentemente va a traer grandes frutos y vamos a poder hacer cosas maravillosas como humanidad. Pero esto tiene que venir a través de un despertar de conciencia. Y este despertar de conciencia, mira, es lo que voy a decir, pues yo sé que a mí no me gustaría decirlo, pero dicen que el dolor es la piedra angular del crecimiento espiritual.
Entonces, tal vez la humanidad todavía tenga que pasar por mucho dolor para tener este crecimiento espiritual y finalmente tengamos que entender que si no nos unimos todos y trabajamos para un fin común y no nos hermanamos, vamos a terminar perdiendo esta especie, que vamos a autodestruirnos y ese va a ser nuestro destino final y no vamos a lograr absolutamente nada, nadie. Creo que nadie queremos esto para la humanidad, creo que todos queremos que la humanidad persista, que nuestros descendientes puedan algún día finalmente tener ese contacto y tener ese día extraordinario donde dos razas o dos entidades del universo se unan y podamos conocer a nuestros hermanos del espacio. Perfecto, Pedro. Ojalá que la gente que pueda ver esta entrevista pueda tener un despertar mental y podamos cambiar nuestro destino. Te doy las gracias por estar con nosotros en nuestro podcast. Un abrazo a la distancia. Espero que nos estemos encontrando algún día que venga a Chile o en otra ocasión, en otra entrevista que nos pueda acompañar. Un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Estamos de vuelta aquí en Entre Mentes Podcast para ir cerrando este fabuloso capítulo donde hablamos de la entrevista a Sixto Paz, el caso del incidente peruano, el caso del OVNI en Copiapó, y ahora estuvimos con Pedro Ramírez, ufólogo mexicano. Fue una entrevista excelente, hablamos de muchos temas y quiero partir, Gonzalo, ¿qué te pareció la entrevista? Bueno, un lujo de entrevistado. Pedro tocó diferentes tópicos, creo yo. Esta actividad, por ejemplo, de ovnis y volcanes se repite en diferentes latitudes y la verdad es que es bastante interesante. La experiencia que él tuvo me llamó profundamente la atención, una que él se refería cuando él tenía 15 años. Estas esferas de luz que él observó. Fue increíble que dijera, por ejemplo, o hiciera el alcance que no eran Foo Fighters, que efectivamente era una luz que él llamaba como encapsulada. Y lo digo ¿por qué? Porque a él le sucede esto a los 15 años, si bien recuerdo lo dice, y yo tuve una experiencia, creo yo, como a los 6 años, creo yo, no sé si estaba como iniciando mi etapa escolar, y tiene que ver precisamente con ese fenómeno. Esto brevemente lo voy a comentar ahora, quizá en algún futuro cada uno podrá hablar de las experiencias que tuvo. Esto sucedía en la habitación, sucedía en las noches y en compañía de mis padres. Eran luces que bajaban o atravesaban el techo de la habitación y probablemente yo recuerdo, creo que eran 3, 4, quizás hasta 5 esferas que, te digo, tenían como una especie de trayecto donde nunca ellas chocaban entre sí, pero lo que siempre me llamó la atención, incluso yo lo recuerdo perfectamente, que esta luz, como decía Pedro, era una luz encapsulada porque esta no iluminaba la habitación, pese a que eran esferas de luz. Esta, como te digo yo, tenían una, podríamos decirlo, algún tipo de trayectoria dentro de este como perímetro del techo, pero no chocaban entre sí, y si bien cuando estaban en los bordes yo me daba cuenta que no iluminaban la muralla, la pared, no iluminaban el techo. Eso como que no quería dejarlo pasar, dentro de lo que hablaba Pedro. Nombra también a Jacques Vallée. ¿Y por qué lo cito? Porque yo creo que las primeras veces que escuché a Jacques Vallée lo escuché por Rodrigo Fuenzalía, a finales de los 90, un programa La Bailona, donde participaba Rodrigo Fuenzalía. Él hablaba con el conductor, si bien recuerdo el nombre, Martín, creo. Y hablaba sobre Jacques Vallée y esta suerte de interdimensionalidad de estos seres. Eso sí me llama la atención porque básicamente, digamos, en esta década, por lo menos yo en mi experiencia, las cosas que he visto, he leído,
se ha hecho como un hincapié más allá de si son de otros planetas, de alguna constelación en particular. Ahora ya se está hablando de que esta interdimensionalidad de estos seres. Bueno, eso es lo que quería señalar al respecto. Perfecto, buena experiencia, Gonzalo. Interesante poder compartirla con el público, porque tenemos una cercanía ahí con el entrevistado. Y a ti, Alexis, ¿qué te pareció la entrevista? Interesante entrevista. Quiero hacer hincapié en el punto que habló Pedro, de cuando él hizo el contacto y saludó con la mano, y hasta el momento estaba experimentando con láseres, pero bastó solamente saludar con la mano para que realmente hubiera una interacción, disculpa. Y yo estoy convencido de que es cosa de hacer contacto mental y espiritual, no tecnológicos, para tener una relación, una interacción real con estas entidades. Hay una especie de adagio que se ha acuñado dentro de la ufología que dice que si tú los puedes ver a ellos es porque ellos ya te están viendo a ti desde antes. No importa que la luz esté a 1000 kilómetros para arriba, no importa. Si tú los ves, ellos te están viendo desde antes que tú los vieras. Entonces, menos lucecita y más concentración. Ahora con la experiencia de Gonzalo, a mí también me pasó algo parecido. En el Quisco, mi familia tenía hace varios años ya una casa de veraneo, yo de repente le iba a cuidar y me pasó algo bastante parecido, pero a mí me pasaron dos, yo les decía Foo Fighter, pero a lo mejor no es la denominación correcta, dos bolas de luz condensadas, o sea, concentradas en sí mismas, no iluminadoras del entorno también, verdosas, como claras, como color de la botella de la bebida Sprite. Me pasaron entre las piernas y se fueron al fondo del sitio. Y claro, evidentemente, igual que en el caso de Gonzalo, no iluminaron nada del sector, solamente se iluminaban ellos mismas. No chocaban ni nada, hacían una dinámica bien interesante. Eran dos pelotas, me pasaron por entre medio de las piernas y se fueron para una noche que yo llegué a cuidar la casa estando solo. Parece ser el modus operandi. Claudio Pastén también habla de que cuando lo contactan en el morado, también la luz de la nave es una luz auto contenida. No ilumina el sector, solamente se ilumina a ella misma. Ahí hay un modus operandi más o menos identificable de estas naves. Mira qué interesante la experiencia de ustedes, chiquillos, porque la gente podría decir, por Pedro podrían decir, está inventando, pero resulta que aquí dentro del mismo programa tenemos dos casos similares al de él. Y es lo que hablábamos anteriormente, que uno puede ser coincidencia, pero 2, 3, 4 es por algo. Yo, para cerrar el capítulo y el tema de la entrevista con Pedro, a mi modo de ver, creo que me faltó tiempo, porque él, como todos los invitados anteriores, son personas que tú le haces una pregunta y pueden hablar 10 minutos sobre un tema y se te pasa así la entrevista volando. Entonces, siento que tenemos la necesidad de volver a invitarlo más adelante para cerrar algunos temas. Y yo me quedo con las palabras que dijo al último del despertar de la conciencia, de la espiritualidad que tú destacabas, Alexis, y del tema mental. Porque nosotros en Orcón hicimos contacto a través de la meditación cuando vimos este documental de Bob Lazar. Entonces creo que es importante, como dices tú, dejar de lado un poco la tecnología y dedicarse más a la parte interior. Exacto. ¿Cachai? Sí. Que creo que es súper importante porque el tema de la meditación, sí, de los registros akáshicos, todo este tema. Y en ese punto quiero destacar, porque yo no sé si ustedes tienen recomendados, pero sí, yo les quiero recomendar a nuestra audiencia un libro que se llama Visitas procedentes del interior. Es sobre abducciones extraterrestres. Lo escribió Lisa Royal y Kate Priest. Es un libro bastante interesante que habla sobre la mezcla entre extraterrestres y humanos. Los seres híbridos que podrían haber existido en la
en la humanidad desde los inicios. Entonces, si tienen la posibilidad de comprarlo, es un libro muy, muy barato, no vale más allá de 5.000 pesos, o lo pueden por PDF, pero léanlo porque es súper interesante y habla también del tema espiritual y del tema mental. Entonces, yo les recomiendo ese libro. No sé, ¿tú, Alexis, tienes algún recomendado? Tengo dos recomendados, de humanoide específicamente. El primero es Jacques Vallée, ya que lo mencionamos. Recomendemos el libro principal de Jacques Vallée, que es Pasaporte a Magonia. Pasaporte a Magonia es un libro que habla de casos. Bueno, Magonia era un país donde iba como la gente que era abducida, era un país más o menos que la gente acuñó ese término Magonia para explicarse las abducciones de los tiempos antiguos, abducciones que ellos adjudicaban a duendes o a trolls, que son elfos realmente, no son nada grotescos. Jacques Vallée, el científico, toma este término y lo usa para su principal libro. Pasaporte a Magonia es el libro clave para empezar a entender la dinámica de las interacciones entre seres humanos y extraterrestres o espíritus cuando llevan a las personas a su mundo. Es totalmente recomendable. Y una vez que lo lean, o a las personas que ya lo han leído, recomiendo el trabajo de Albert Rosales, que es un ufólogo cubano que vive en Miami, que él tiene un gran trabajo que es son varios tomos de compilaciones de encuentros cercanos, desde los años 40, 30, quizás hasta los años 20, hasta la actualidad. Son libracos, también se pueden encontrar en PDF, y hay de todos los tipos de casos. De hecho, los tiene organizados por A, B, C, D, E, según intensidad y cercanía con los humanoides. Así que la clave es humanoides. Perfecto. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Algún recomendado para nuestros seguidores? La verdad es que mi recomendación tiene que ver con que vean la entrevista de Sixto Paz. Estén atentos porque las preguntas que se hacen son, como bien decidoras, en el punto de que uno le pregunta al entrevistado cuál fue como su primera experiencia, cuál fue la motivación y también un punto en relación que yo vi ahí que no me voy a referir ahora, pero tiene que ver con el ¿qué crees tú de por qué pasan estos fenómenos y por qué o estos seres o estas entidades, qué plan tienen o cuál es el devenir de la humanidad en base a esta relación? Hay cosas interesantes, Sictopas, lo acabo de escuchar con Pedro y la invitación mía es a ver las entrevistas que ya se han realizado en este programa, Entre Mentes y eso. Perfecto, muchachos. Bueno, dejar la invitación, como dice Gonzalo, para que vean la entrevista de Sixto Paz. Y próximamente tendremos la entrevista de Gustavo Fernández y la estaremos analizando y tendremos para ese capítulo un invitado, pero que aún no lo puedo decir. En su momento lo diré. Así que la incertidumbre va a estar por un par de semanas. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo para ti, Gonzalo. Un abrazo para ti, Alexi. Nos estamos viendo en un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Entre Mentes. Un abrazo para todos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.